la resurrección de condenación. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es la de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Hay dos libros en el cielo. Uno de ellos contiene el lugar para su nombre, para que se escriba su nombre cuando usted le da su corazón a Cristo. Hablamos de nuestro nombre en la vida, en el libro de la vida del Cordero, y eso es lo que es. Y también hay otro libro, o libros. El otro libro registra todo lo que hacemos, pecaminoso, perverso o bueno. El lugar para su nombre, para que se escriba su nombre cuando usted le da su corazón a Cristo. Hablamos de nuestro nombre en la vida, en el libro de la vida del Cordero, y eso es lo que es. Y también hay otro libro, o libros. El otro libro registra todo lo que hacemos, pecaminoso, perverso o bueno. Y puede ser cambiado, o puede cambiar al darle nuestro corazón al Señor. Todos los pecados del pasado son borrados de ese libro, eliminados. Gracias a Dios, cuando estemos bajo o ante el juez y el tribunal, los libros se abrirán y no encontrarán nada, y mi corazón se alegrará y lágrimas de gozo fluirán, porque la cuenta fue saldada hace mucho tiempo. Alabado y gloria a Dios. Y permítanme decirlo otra vez: cuando cualquiera haga algo malo, perverso, pecaminoso, maligno, perverso, se escribe en el libro, en el cielo. Entiéndanlo. Se escribe en el libro. Ahora, si esa persona se arrepiente y le pide a Dios que lo perdone, es borrado. Gracias a Dios que no hay registro de ello más. Permítanme repetirlo, por favor. Tal vez es algo de lo que usted se avergüenza grandemente, pero si se arrepintió, ya no está en los libros. Aleluya. Se ha ido. Alabado Dios. Amén. Gracias a Dios que mis pecados se han ido, lavados en la sangre del Cordero. Alabado el nombre del Señor Jesús Cristo glorioso. Pero toda cosa mala, perversa que se hace, se pone en ese libro, a menos que le pidamos a Dios que nos perdone y Dios nos ayude a que lo hagamos. Y después es borrado, ya no más estará ahí. Gloria a Dios. Por eso lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario elimina y borra el pecado. Ya no está en contra de nosotros. Él no tendrá ese libro delante de ustedes cuando estén ante Él. Esto es lo que hiciste. No. Sí, ya se arrepintieron de ello, se ha ido. Se ha ido. Él ni siquiera lo recuerda. Alabado el Señor. Y dice que los libros fueron abiertos y serán abiertos para mostrar lo que se ha hecho, bueno o malo. Hermano Frank, yo creo que es importante señalar que cuando hablamos del pecado, el pecado no es algo que cometemos contra otra persona, otro humano. Son actos malos y pueden ser dañosos, pero el pecado, por último, es contra Dios. Y eso significa que hay una deuda que existe y ninguno de nosotros lo podemos pagar. No hay ni una persona que pueda ser lo suficiente bueno que puede balancear y pagar esa deuda que se debe. No hay persona que puede juntar la brecha que lo ha separado de Dios, porque el pecado es tan grande y tan destructivo. El pecado lleva consigo una culpa terrible. Así es. Y la culpa es un peso que está sobre la persona que no quiere vivir fuera del Señor. Correcto. Y esa persona, cuando va al Señor y pide gracia y misericordia, y el Señor siempre la da, pero esa es la razón, yo creo, por la que hay tanta depresión. No estoy diciendo que toda la depresión es causada por el pecado, pero yo creo que mucha de ella sí. Y yo creo que es por causa de trastornos de nervios. Miren, es un problema en el corazón del hombre
Es como un peso que uno trae en la espalda que pesa 100 libras, 100 kilos, no sé, no hay manera de dejarlo. El pecado es la causa, por lo que usted mencionó. Aún si usamos el término que hay un desbalance químico, nuestro cuerpo no fueron creados de esa capacidad. El pecado aún destruido y constantemente nos estamos desvaneciendo y nuestra vida es un caos por el pecado. Yo creo que eso va a cambiar un día, pero hay algunos que tienen problemas físicos que dirigen estas cosas. Pero usted hace la pregunta, ¿por qué? Podemos decir que son enfermedades. ¿Qué causa eso? La respuesta a toda la causa de las enfermedades y muerte es por el pecado. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, nunca quiso Él que ellos murieran. Fueron creados para vivir para siempre. Así es. Y ellos murieron. Tomó casi 1000 años para poder desgastar al hombre. Uno ve que después de eso se redujo 800 años. Creo que tal vez Noé vivió tanto tiempo, no sé cómo sea. Pero finalmente llegó a 70 años de edad con David, que se registra. Y se ha mantenido ahí mundialmente. Sé que en Estados Unidos es un poco más, como 84, 5 en Estados Unidos, pero la mayoría de las naciones del mundo, la vida promedio es como de 70 años de edad. Era mucho menos. Gracias a la medicina moderna ha progresado donde la edad promedio es más alto. Había un punto en la historia que si vivía 60 años de edad era anciano. Así es, correcto. Entonces miramos, usted tiene razón. Miramos las enfermedades y las fuerzas destructivas. Nuevamente regresa a la causa que es el pecado, que es la fuerza destructiva. Yo creo que tomaste algunos cursos o clases en la universidad sobre medicina, ¿verdad? Tomé bastantes cursos de ciencia. ¿Qué es lo que dicen del cuerpo humano que envejece y muere? ¿Cuál es la respuesta de la ciencia de acuerdo a lo que estudiaste? Bueno, si miramos la ciencia de medicina, yo creo que todo doctor que yo he hablado, primero ellos se maravillan de qué tan increíble es el cuerpo, los sistemas del cuerpo. Y toda la medicina trata de hacer es tratar de figurar todo eso. Aún somos hechos maravillosos, aún el pecado destruyendo todo y desvaneciéndolo. El sistema es tan increíble, pero al final, hermano Schwager, la respuesta varía, pueden ser muchas cosas, pero el cuerpo es vencido por algo que es más grande que nuestra fuerza física, sea un virus, una bacteria, un órgano ya no está funcionando. Algo sucede en nuestro cuerpo físico que es más fuerte que nuestra habilidad. Entonces nuestro cuerpo no funciona bien. Leí el otro día que el cuerpo humano se rejuvenece cada 7 años, como las águilas lo hacen. Se arrancan las plumas y crecen nuevas cada 7 años. Yo se lo dije a un doctor y él me dijo que jamás había escuchado eso. Pero lo leí, sea cierto o no, no lo sé. Pero cada 7 años el cuerpo humano, y bueno, también leí que ellos creen que han encontrado el gen que causa el alcoholismo. Bueno, no solucionaría nada si es así porque ¿de dónde viene ese gen? Correcto. ¿Verdad? El problema no es tan simple eliminarlo. ¿Qué hace ese gen que esté ahí en primer lugar? Esa es la pregunta. Aunque está ahí, no es la pregunta, ¿cuál es la causa? Dicen que pueden reemplazar el gen malo con el gen bueno, pero va a estar malo como el otro próximamente. Sí, eso está diciendo de que todo problema que tiene el hombre sencillamente es Bueno, pues físico. La Biblia nos dice que somos regenerados. ¿Qué tan cerca estoy yo a decir de que nos ha regenerado en cuanto a la genética? Bueno, conseguimos un padre nuevo, entramos en una familia nueva. Yo diría que todo aspecto de ese comentario es cierto. ¿Cuántas personas que están sentados cerca de mí no lo reconocía antes, pero estoy hablando del hermano Larson? Pero cuando usted mira lo que él era y yo he escuchado de él hasta a lo que es ahora, es una creación nueva. Y podemos decir lo mismo de nosotros. Amén. Ese es un halago y le damos alabanza al Señor. Hermano Schwager, años atrás, y no he escuchado que usted ha contado esto por mucho tiempo.
Había una costumbre que existió años atrás que yo creo que llamaban de la ley del doblado. Sí, poseer el doble. Poseyendo el doble, sí. Sí, en la historia judía, cuando una persona perdía todo el dinero financieramente en bancarrota, tenían que tomar la piel de un animal, como no es como ahora, pero antes en pieles escribían allí toda su deuda, todo lo que le debían a la gente y a quién se le debía. Tenían que desglosarlo todo y clavarlo en la puerta de la ciudad para que cualquier persona viniera y viera cuánto dinero se le debía y a quién se le debía. Y entonces, de vez en cuando, un benefactor, por alguna razón, tal vez un pariente o tal vez un extraño, porque lo que era bancarrota para uno era efectivo cambio en el bolsillo para otro. Y pasaban por ahí, no sucedía a menudo, pero sucedió. Y esa persona tomaba esa piel y la doblaba, por eso se le llamaba poseer el doble. Le ponían su nombre al frente, lo cual declaraba que tienen que venir a mí para que yo les pague cada ciclo que se le deba a esa persona. Es un ejemplo perfecto de lo que la persona hace cuando viene a Cristo. Sí, sí. Todos nuestros pecados son doblados y ya no se pueden ver, no se pueden Aleluya. testificar de ellos ni experimentar. Y gracias a Dios que Jesús lo pagó todo. Sí, Señor. Todo el pecado está manchado y borrado con la sangre carmesí de nuestro Señor. Poseer el doble. Gloria a Dios que cuando yo fui salvo, yo poseí lo doble. Alabado Dios. Y no se trata más, mire, solía ser obvio para todo el mundo verlo, pero cuando Él llega a la escena y lo dobla, gracias a Dios que está cubierto y limpia está la cuenta. Y lo clavó en la cruz, que significa que ese precio que fue pagado nunca va a ser disputado, nunca va a ser insuficiente realmente. Él ha lavado y limpiado todo pecado y mancha. Sí, eso es lo que los teólogos llaman imputación, saldar la cuenta. Repita eso. Los teólogos le llaman a eso imputación, saldar la cuenta de otra persona. Él pagó la deuda que nosotros debíamos y que no podíamos pagar, y Él la pagó por nosotros. Saldó la cuenta de alguien más. Correcto, sí. Justicia imputada. Ese es el libro de Filemón. Así es, hermano Donny. Recientemente él leyó el libro de Filemón en Frases de Amigos y él habló de saldar la cuenta y de cómo cuando Onésimo huyó pudo haber muerto y Pablo le dijo, cualquier cosa que él haya hecho, pónganlo en mi cuenta. Eso muestra lo que Cristo hizo cuando saldó la cuenta. Él pagó la deuda que nosotros debíamos y que no podíamos pagar. Es una historia hermosa, amén. Sí, lo ves. Sí, es un libro muy poderoso, un capítulo, pero cuenta muy bonito todo. Porque el esclavo en aquellos días, aquella persona que una persona podía hacerle lo que quisiera al esclavo. Sí, por ley lo Sí, podían lo podía matar. Sí, Cuando fue a Roma, robó propiedad, dañó algo, robó otras cosas. Y Pablo dijo, él le recuerda a Filemón y que lo que Pablo le hizo a Filemón y le dijo, quiero apelarte a ti en lo que se refiere a Onésimo, no como esclavo, sino que mejor que un esclavo, un hermano en el Señor. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros, no un esclavo, sino que mejor que un esclavo. y leí, no recuerdo exactamente dónde, pero este hombre vivió para Dios y pastoreó una iglesia. Sí, yo leí eso en la historia de la iglesia. Dice que Onésimo se hizo un obispo y pastor de la iglesia. Correcto, sí es, sí, alabado Dios. ¿Quiere añadir algo? ¿Estaba hablando usted? Es un libro muy bueno también. Es la cuenta bíblica de cómo la Biblia trata con la esclavitud de una manera. Perdón, repítelo. También trata con el asunto de esclavitud y el hecho de que la esclavitud era bien común. 2/3 partes del imperio romano eran esclavos y Pablo tratando con Onésimo, que era un esclavo que había huido, estaba puesto a
la manera bíblica de cómo los cristianos tenían que tratar sí. los esclavos en aquel día. Si era un dueño de esclavo cristiano, era un hecho, Sí, pero amén. no tenían que tratarlos como esclavos, sino que había Como que hermano. cuidarlos como hermanos, cuidarlos y pagarles un buen salario y verlos como, aunque eran dueños de ellos, pero ver como ellos como un ayudante. Es por eso que muchos esclavos de los cristianos, de lo que debían esos esclavos, convertían en sirvientes. Así que cuando ellos eran libres no querían irse, entonces se volvían sirvientes a esa casa, a esa familia. Pero fue un punto que Pablo en Filemón no dijo, elimina esclavitud, aunque la esclavitud era mala, era una maldad, pero si lo hubiera hecho, hubiera causado derramamiento de sangre. Roma habría caído sobre él. Iba a ser devastador, iba a devastar un montón de personas. Entonces él estaba tratando de mostrarnos de que hay ciertas cosas que están sucediendo que tal vez no estén bien, pero así es como nosotros como cristianos tenemos que tratar con esto. Sí, amén. Y entonces, pero el Señor sabía que iba a llegar un tiempo donde la esclavitud históricamente iba a ser tratado. Pero sabe, es un libro precioso y pequeño, la gente tiene que estudiarlos de los comentarios, porque el comentario realmente nos dice la verdad de este gran libro. Bueno, la esclavitud en el ámbito de cristianos, si recuerdo correctamente, no tenía nada que ver con la esclavitud en cuanto a como lo que pensamos hoy en día. No, pero eran propiedad. Sí, así es. Eran la propiedad, pero no era el comprar y el vender, sino por lo que podemos ver en la historia de la iglesia, no mirábamos a cristianos ricos que iban al mercado de esclavos a vender y separando las familias. Bueno, había también servidumbre voluntaria. Así Eso es. es lo que eran. Pero había el caso de muchos que eran dueños de esclavos antes de ser salvos Sí, y así después es. fueron salvos y no permitieron. La gente no entiende. Realmente no había una manera que le dijeran al esclavo, eres libre, ¿dónde iban a irse? Sí, No así tenían es. dónde irse, no tenían dónde comer, dónde dormir, no tenían cómo ganarse la vida, al menos que consiguieran un trabajo, y en muchos casos ellos tenían que venderse a otra persona. Entonces él estaba tratando de poner un plan en la palabra de Dios de cómo los cristianos tienen que tratar con esta plaga horrible. Sí, así es. Y lo hizo. Sí, correcto. Cuando quiera que Onésimo llegó a la casa de lo que había sido, ¿cuál era su Filemón. señor? Filemón, sí, a la casa de Filemón. Se pueden imaginar cómo se sintió, realmente había un gozo lo que sucedió. Bueno, Pablo lo hizo bien claro que era un hermano. Y es obvio el hecho de que cuando fue conocido a Pablo en Roma, que se quedó con Pablo y ministró con él y se convirtió un sirviente rico, aunque Pablo no era el dueño, pero le sirvió a Pablo los meses que estuvo con él. Por eso Pablo dijo, tenemos que tratar con esto, tenemos que tratar esto, tiene que rezar. Por eso escribió el libro de Filemón, le dio la carta para presentarlo. Sí, así es. Quiero hacer este comentario brevemente en línea con las cosas que el pastor Donnie ha presentado. El verdadero cristianismo bíblico y aquellos que realmente son salvos y nacidos de nuevo es la única instancia en la que uno va a encontrar que el valor realmente se le da a un ser humano. De Correcto. otra manera, uno tiene contingencias y hay uno que trata de explotar al otro por dinero y poder, o también hay uno que trata de ser reconocido por esto, para hacer aquello. Solo el cristianismo bíblico dará realmente valor a una persona, porque primeramente nos dice que somos hechos a la imagen de Dios, no solamente somos una criatura de evoluciones, somos hechos a la imagen de Dios, y en segundo lugar nos dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, usted y yo,
que Él envió a su Hijo unigénito para morir por nosotros, para tratar con el pecado. Así que podemos ser reconciliados con Él, y en tercer lugar nos da todo lo que necesitamos en cuanto a cómo interactuar entre nosotros, de un hermano a otro. Así que el cristianismo y la Biblia es lo único que le da al hombre el valor, el reconocimiento, el amor, la gracia y la misericordia que todos están buscando en este mundo. Pero recibir eso, para recibirlo y para entrar en eso, uno tiene que entrar por la cruz. La Biblia es el único libro de la Biblia o de la palabra de Dios que nos da información. Así es, si otro libro contenía otra verdad, señala la Biblia. Si alguien dijo algo correcto, porque salió de la Biblia, sea que lo admitan o no, de ahí salió y originó de Dios. Entonces es muy importante que entendamos que en la sociedad nuestra, que está tan lleno de odio y división y pleitos, la palabra de Dios es lo único que va a traer una resolución y una solución para eso, porque nos hace todos unos en Cristo. Nadie hizo más por mujeres u hombres que Jesucristo, ni por niños, nadie, jamás. Estamos hablando de añadirle valor a la vida. Nadie hizo más que Él, así que todas estas voces seculares allá afuera que quieren empujar a mujeres o los derechos de las mujeres o, promover derechos para otros grupos, nadie hizo más por ellos que Jesús. Si ellos entraran a la palabra de Dios, lo supieran. En el cielo solo hay dos tipos de personas que Dios ve: salvos y no salvos. Él no ve el color de la piel, Él no ve la riqueza de sus finanzas o la falta de ellas. Él no ve nada de eso. Cuánta educación tiene o no tiene. Él ve la experiencia del nacer de nuevo o la falta de ello, y es todo. Se puede imaginar si estuviera en el Islam, y el Islam ellos creen que cuando usted muere no sabe si va a ir al cielo o al infierno, que todas sus buenas obras van a un lado de la balanza y las malas van al otro lado de la balanza. Si sus obras buenas son más que las malas, vaya al cielo. Bueno, sí, a usted no se le garantiza un lugar en el cielo más que matando a alguien en el Islam. Puede ser eso, si es un mártir lo puede hacer, pero de otra manera tiene que tener sus obras balanceadas en la balanza, y nadie puede vivir que puede lograr por ese criterio. Pero realmente ese es todo sistema que uno se fija o que uno puede evaluar fuera del cristianismo. Todo. ¿Cómo saben? La persona que está sentada ahí en ese momento y dice, bueno, yo soy una buena persona, hago X, Y y Z, ciertamente eso va a ganarle a lo malo que he hecho. ¿Cómo saben que han hecho lo suficiente que Él le ganará a todo lo malo? No se puede saber. La única respuesta es la sangre se tiene que aplicar. Es un esfuerzo desperdiciado. Sí, bueno, Donny, el próximo. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Señala el hecho de que toda persona no redimida que haya vivido afrontará el juicio del gran trono blanco. Nadie estará exento. Y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Registra el hecho de que este juicio no es arbitrario, sino que está basado en justicia absoluta. Y por supuesto la gente haría la pregunta, ¿cómo puede ser esto desde el principio de los tiempos hasta el día de hoy? ¿Cuántos miles de millones de personas han vivido en esta tierra? ¿10 millones? No sé, ¿10,000 millones? No, tendría que ser más. Tendría que ser más. Perdón, sí, correcto. Sí. 7,000 millones hay en el planeta ahora. Sí, así es, sí, 7. Cientos de billones, de cientos miles de millones. Sí, bueno, pues, ¿cómo? ¿Cómo puede hacer Dios todo eso? ¿Cómo puede mostrar los libros o en los libros qué es lo que han hecho, cómo han vivido? Y bueno, con 100,000 millones de personas, ¿cómo lo puede hacer? Él es Dios, considerando que Él creó miles de millones de estrellas. No va a ser un problema. No va a ser un problema para Él. Estoy tratando de averiguar cómo, nada más. Bueno, va a tener un libro grande, pero la realidad va a ser juzgado por las obras. En primer lugar, nadie va a ser juzgado en el gran trono blanco que ha sido redimido, para que el pecado para nosotros fue juzgado en la cruz.
pero para los que no son redimidos, los que mueren en pecado, entran a la eternidad en su pecado, ellos van a ser juzgados. Ningún creyente estará en el juicio del gran trono blanco, No van a ser juzgados, amén. porque nuestros pecados fueron lidiados en la cruz. Yo creo que va a ser obvio el pecador que ha salido del infierno y él sabe que este es el juicio final. Sí, claro, estoy de acuerdo. Entonces, yo no creo que es por qué preocuparse de cómo Dios lo va a hacer. Yo creo que ellos saben que su vida ya ha sido comprobada. Eso es lo que un autor dijo. Él dijo, esto no va a ser un juicio, solamente una sentencia, ya se ha arreglado el juicio, así Exactamente. que ya están en el infierno. Esto no se trata de hacer plegarias, ya va a ser muy tarde, por eso el día de la salvación es ahora. Uno tiene que ser salvo ahora. Correcto, hoy es el día de salvación exactamente. Adelante, Don, y terminemos con el 14. 15. Y el infierno y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, Se refiere al registro de todos los redimidos. De todos los redimidos. El que no fue hallado escrito en el libro de la vida se refiere al registro de todos los redimidos. Bueno, dice ahí, pero dice redimidos ahí, no irredentos. Las notas dice se refiere al dice registro de en todos sus los notas, redimidos. de los no redimidos. Los que no se fueron encontrados y es el registro de todos los que no son redimidos. Es la nota. Bueno, esto incluye a toda persona que no está redimida, empezando desde Adán y Eva, es decir, si ellos no volvieron a Dios y no hay registro de que hayan vuelto. Y escuché a ustedes, hermanos, estábamos aquí, escuché también a N. Trotter contar esa ilustración de un hermano que estuvo ante Dios. ¿Recuerdan eso? Estuvo ante el Señor y a él se le preguntó cómo se declaraba. Él dijo, si declaro no culpable, Satanás saltará, porque Satanás estaba allá en la esquina viéndolo. Y si yo digo no culpable, él me dirá que soy mentiroso y también lo seré. Seré el mentiroso. Y si me dice que soy culpable, bueno, terminaré culpable. Y se le preguntó, ¿cómo te declaras? Y él dijo, yo declaro la sangre de Jesucristo. Amén. Y gracias a Dios que todos tenemos el privilegio de declarar la sangre del Señor Jesucristo. Y la próxima semana vamos a ver los nuevos cielos y la nueva tierra. Y eso suena muy bien para mí. Amén. Alabado Dios. Y suena muy bien. No habrá más calentamiento global.